Mis gentiles amigos, bienvenidos a Escudriñando tu Palabra. En esta ocasión vamos a hacer un estudio acerca del pensamiento que el hombre ha tenido a través de toda la historia de la humanidad, con respecto a quién es Dios, cómo es Dios, de qué manera lo conciben y lo que la ciencia y la religión también han aportado para que el hombre tenga un conocimiento completamente erróneo de lo que en realidad de verdad es Dios. Una de las cosas importantes que tenemos que tomar muy en cuenta es que a pesar de que nos han dicho que la ciencia y Dios no son compatibles, es absolutamente falso, porque vamos a comprobar cómo es la religión y no Dios el que ha estado en contra de todo progreso y de todo descubrimiento científico. Y es evidente que el más grande aliado de la ciencia es Dios, el Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente. Por lo tanto, a lo largo de este capítulo, vamos a darnos cuenta cómo es la religión la que ha estado en contra de todo descubrimiento y de todo desarrollo científico. Estamos hablando de la ciencia que única y exclusivamente trabaja bajo la premisa de que solo aquello que puede ser demostrado es considerado científico. La ciencia es de demostrar, la ciencia es de comprobar, la ciencia no es de creer, la ciencia no es de suponer, ciencia no es de imaginar. Entonces vamos a ver la palabra de Dios, la ciencia y la religión. ¿Cuál era el tipo de pensamiento que existía desde el principio de los tiempos? Muchas de las enseñanzas que se dieron a través de la historia habla, por ejemplo, de que la Tierra se apoyaba en 7 columnas, que la Tierra había sido incubada en un huevo cósmico que tenía alas y volaba, y durante su vuelo se terminó el proceso de mitosis. La mitosis es la división de las células de manera que se conserva el mismo número de cromosomas en el núcleo. 4 fases comprenden la mitosis: profase, metafase, anafase y teofase. Y de esta manera, según lo que nos dice la historia, surgió el mundo. Y esta enseñanza viene de los tiempos de los egipcios. Este tipo de conocimiento le fue instruido a Moisés, y fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y hechos. Y esto lo podemos constatar en Hechos 7:22. En el versículo 20 dice: en aquel tiempo nació Moisés y fue agradable a los ojos de Dios. Por 3 meses se crió en la casa de su padre, y al quedar abandonado, la hija del faraón lo adoptó y lo crió como a su propio hijo. De esta manera Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabra y en obra. Ahora vayamos al Génesis, el principio de todo, en el versículo 1, del 1 al 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo, y el Espíritu Santo de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Vemos lo que le enseñaron a Moisés, vemos lo que dice la palabra de Dios con respecto a la creación del planeta Tierra, y ahora vayamos a la información que pudo haber recopilado Pitágoras, que declaró que la Tierra era redonda en el siglo VI antes de Cristo. Él está sentado sobre el círculo de la Tierra. Ahora vayamos a ver qué es lo que dice el libro de Isaías en el capítulo 40, en el versículo
22. Vamos a leer desde el 21. ¿Acaso no lo sabían ustedes? ¿No se habían enterado? ¿No se les dijo desde el principio? ¿No lo entendieron desde la fundación del mundo? Dios reina sobre la bóveda de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Si vamos a siglos antes de Pitágoras y de Anaximandro, veremos lo que dice el libro de Job, capítulo 26 de Job. En el versículo 7, Dios extiende el cielo sobre el vacío, sobre la nada tiene suspendida la tierra. Muchos teólogos afirman que el libro de Job fue el primer libro que fue inspirado por el Espíritu Santo. La grandeza del universo, Job lo describió antes de que cualquier científico lo hubiese hecho. Y vamos a Job 26, 14. Y esto es solo una muestra de sus obras, un murmullo que logramos escuchar. ¿Quién podrá comprender su trueno poderoso? Y Job fue inspirado por Dios, según lo confirma 2 Pedro 1, 21. Ante todo, tengamos muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo, lo que nos confirma que la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo, pero evidentemente fue inspirada a hombres que habitaban en la tierra, por lo cual es evidente que se dio lo del teléfono descompuesto. Una cosa fue lo que Dios inspiró a cada uno de los seres humanos que Él usó para que su palabra fuera escrita, y otra completamente diferente, lo que hombres comunes y silvestres hayan podido agregarle a lo que Dios había dicho a través del Espíritu Santo. 18 siglos antes de Cristo, Job afirmaba que todo aquello que se puede ver era solo una pequeñísima parte de sus caminos. Y Jeremías también lo afirmó en Jeremías 32, 22. Vamos a leer del 20. Tú hiciste milagros y prodigios en la tierra de Egipto, y hasta el día de hoy lo sigues haciendo, tanto en Israel como en todo el mundo. Así te has conquistado la fama que hoy tienes. Tú, con gran despliegue de poder y con milagros, prodigios y gran temor, sacaste de Egipto a tu pueblo. Es tan inmenso el universo que si se hiciera una escala en miniatura de la Vía Láctea y redujéramos la Tierra a la cabeza de un alfiler, la estrella más próxima a la Tierra, que sería la Próxima Centauri, tendría que estar separada unos 30 kilómetros de la Tierra. Entonces, ¿a dónde colocaríamos los cuerpos celestes más cercanos a la Tierra? Es la pregunta. Una de las cosas que tenemos que darnos a la tarea de investigar es que hasta el siglo XVII aproximadamente no se tenía conciencia de que el aire pesa. Nicolás Copérnico y Galileo Galilei buscaron la solución, pero no la consiguieron. Evangelista Torricelli descubrió la presión atmosférica con la que pudo concluir los estudios de Galileo y de Copérnico. Sin embargo, la Biblia ya lo había declarado en el libro de Job, en el capítulo 28, versículo 25. Aquí lo dice claramente la versión Reina Valera, dice: al dar peso al viento y poner las aguas por medida, Dios entiende el camino de la tierra y conoce su lugar, porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuánto hay bajo los cielos, al dar peso al viento y poner las aguas por medida. Cuando Dios dio la ley a la lluvia y caminó al relámpago de los truenos. Entonces nos damos cuenta que lo que Galilei, lo que Nicolás Copérnico y lo que Evangelista Torricelli habían investigado acerca del aire, ya la Biblia lo había establecido claramente. Los científicos no habían descubierto el vacío hasta que la ley de la inercia de Newton habló sobre el vacío.
Sin embargo, el libro de Job lo dijo mucho tiempo antes. Estábamos en el 28, ahora vamos a Job 26. Dios extiende el norte sobre el vacío y cuelga la tierra sobre la nada. La ley de la inercia de Newton habló acerca de esto. Sin embargo, la palabra de Dios contenida en la Biblia ya lo había manifestado claramente. Una de las cosas importantes que nos enseña la historia es que el 14 de diciembre del año 1799, George Washington estaba grave de una misteriosa enfermedad y los médicos le hicieron una sangría. Tan pronto empezaron a extraerle la sangre, murió. Médicos modernos creen que Washington murió en gran parte debido a ese tratamiento, que incluyó calomelanos y sangrías, resultado de una combinación de choque hipovolémico debido a la pérdida de sangre, así como la asfixia y la deshidratación. Como podemos darnos cuenta, estos médicos no tenían ni la menor idea de lo que estaba escrito en la palabra de Dios contenido en la Biblia 32 siglos antes. Esto lo encontramos en Levítico 17:11. Dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo se las he dado para hacer espacios sobre el altar y sobre sus almas, es decir, una conexión directa con Dios. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Pero es muy importante que entendamos que no se estaba refiriendo a un sacrificio o un holocausto en un altar, como acostumbraban los judíos, sino lo que está diciendo claramente es que lo que hace que funcione perfectamente bien nuestro cuerpo es justamente la sangre que fluye a través de órganos, tejidos, huesos, neuronas, células, glándulas y todo lo que conforma este organismo. Por lo tanto, la sangre es la que hace precisamente que haya un proceso de homeostasis cuando las venas y arterias transportan la sangre que lleva oxígeno y la sangre que lleva los desechos, para que haya justamente un proceso de extraordinario trabajo en nuestro organismo. Y eso estaba claramente estipulado 32 siglos antes en el libro de Levítico, cosa que en el tiempo de George Washington, 1799, los médicos no sabían. ¿Y qué hicieron? Lo desangraron completamente. Antes de que los médicos conocieran las enfermedades que producen esos alimentos, Levítico 11:4-8 ya lo había manifestado. Eso, sin embargo, dice Levítico, no comerán de los animales que rumian, de los que tienen pezuña, el camello porque rumia mas no tiene pezuña hendida, habrán de tenerlo por inmundo. También el conejo porque rumia mas no tiene pezuña, lo tendrán por inmundo. Asimismo la liebre porque rumia mas no tiene pezuña y la tendrán por inmunda. También el puerco porque tiene pezuña y es de pezuñas hendidas, mas no rumia, lo tendrán por inmundo. De la carne de ellos no comerán ni tocarán su cuerpo muerto y lo tendrán por inmundo. Pero aquí es muy importante que entendamos y establezcamos realmente qué es eso de que rumian o que tienen pezuña. ¿Cuál es la causa? Pues una de las enfermedades que puede perjudicar terriblemente al hombre es la triquinosis, sobre todo cuando se consume la carne de cerdo cruda. Es peligrosísimo. Entonces es una advertencia, pero no tiene nada que ver con el hecho de lo que acostumbraban los judíos. Tenemos que tomar en cuenta, muy en cuenta, que en esa época estaban habitando en pleno desierto. No había forma de conservar los alimentos. No había ni refrigeradores, ni neveras, ni nada por el estilo. Entonces, muy importante que entendamos
¿Cuál es la razón primordial por la cual se prohibieron estos alimentos? Veamos por qué también se prohibió en los animales que rumian. La turalemia es causada por la bacteria Francisella tularensis. Los seres humanos pueden contraer la enfermedad a través de la picadura de una garrapata, de un tábano, una mosca borriquera o un mosquito infectado, por la inhalación de material vegetal o tierra infectada. El contacto directo a través de una herida en la piel con un animal infectado, un conejo, una rata almizclera, un castor o una ardilla. Hay una enfermedad que es la enfermedad del Lyme, que es causada por la garrapata y produce estragos en el ser humano terribles. Los propietarios de aves, los empleados de las tiendas de mascotas, los trabajadores de las plantas de procesamiento de carne y de aves, y los veterinarios, mascotas y todos los que ya nombramos, son personas que tienen un mayor riesgo de contraer esta infección. Las aves típicamente involucradas son loros, periquitos australianos. En ningún momento estoy diciendo que no debemos tener mascotas, para nada. Lo que sí estoy diciendo es que tenemos que tener nuestras precauciones y observar hábitos higiénicos que impidan la proliferación de estas enfermedades. Entonces tenemos que entender que todo esto es una información que Dios nos da, no para prohibirnos, sino para prevenirnos, para que tomemos nuestras precauciones. Tenemos que entender que la Biblia es un manual de vida, es un manual del fabricante, pero que desgraciadamente el hombre la tergiversó completa y absolutamente.